veamos, ya que estamos al inicio del año, viendo la herramienta de planificación. La planificación como disciplina dentro de la ciencia administrativa reconoce 3 funciones clásicas que están ahí. No sé si se alcanza a ver o está muy pequeño. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ok. Importante, la anticipación, que ya la hemos adelantado. En la medida que nosotros identifiquemos y estemos más familiarizados con el subconjunto de procesos del PAP, en esa medida estamos explorando el futuro, construyendo escenarios de cambio, incluso tratando de reducir incertidumbres y riesgos. ¿Sí? En la medida que nosotros nos anticipemos y seamos proactivos en esa medida, muy probablemente no le daríamos chance a la CEFIN, que ese es el rol que juega la CEFIN. Vean el tema de las disposiciones presupuestarias, que si los flujos de caja no se movilizan en los tiempos o en los plazos que fueron anticipados con la planificación, ellos se reservan las acciones de trasladar esos fondos, y con justa razón, porque imagínense ahora en una situación de condiciones de pandemia, nos diéramos el lujo de que no anticipáramos escenarios de reducir incertidumbres y riesgos, pondríamos en precario la disponibilidad de esos fondos, porque ahí permanecen. Otra función es el alineamiento al que hacía referencia la ingeniera Sofía Romero. El alineamiento más importante es en la mente humana. Ese es el alineamiento principal, en la mente y en el corazón de nosotros. Si nosotros no tenemos ese alineamiento, ¿cómo las cosas afuera se van a alinear solas? ¿Sí? Entonces, el alineamiento, la articulación, la vinculación, la asociación de los componentes de decisión, las personas, los medios, las herramientas, las normativas, deben interactuar en cooperación para el logro de fines comunes. Y la tercera función clásica es que el PAP no es para guardarlo en un estante o en una gaveta o solo para que lo tenga un grupo y el resto de quienes integramos nuestras entidades no lo conozcamos. Si de hecho se sube al Instituto de Acceso a la Información Pública, a las distintas instancias de transparencia, y por eso se le da un seguimiento. Entonces no se trata de un código encriptado, se trata de algo que debe de estar socializado y comunicado a todos los involucrados para que por roles se sepa qué va a hacerse, cómo va a hacerse, cuándo va a hacerse y el por qué. Lo debemos de hacer en colaboración, en la dichosa cogestión, de manera rápida, como digo, porque se trata también de que estos elementos motivantes no deben de permanecer en uno solo de los componentes humanos, sino que debe de difundirse, desplegarse a nivel de todos los que integramos una institución. Entonces las ventajas, no solo hay que pensar en el plan, sino que al mismo tiempo anticipar el seguimiento y la evaluación. Y las ventajas para un programa institucional debe de comenzar en la misma fase del montaje operativo, al menos por 3 razones importantes. La primera, que el interés por el seguimiento y la evaluación
estimula a pensar a los equipos técnicos, a todos los equipos técnicos, no solo a la UPEP, porque el seguimiento y evaluación es un proceso que le pertenece a todos. Estimula a pensar con mayor rigor en los objetivos que se proponen alcanzar, los supuestos o escenarios de riesgo que podrían prevalecer durante la ejecución de los programas, y facilita identificar el tipo de actividades que deberán desarrollarse y a exponerlos claramente de manera organizada en la interactuación de los responsables. Tampoco no solo las unidades ejecutoras son los dueños de los procesos o los responsables de que se cumplan los objetivos o que se cumplan los productos finales o los productos intermedios. La segunda razón es que desde un principio se puede hacer una asignación de fondos suficientes para cubrir los costos de seguimiento y evaluación, no solo los de planificación. Costos no solo en términos de dinero, sino que en términos de tiempo, que insumirá agregar bases de datos, procesamiento de nueva información, estar más atento a esos gastos elegibles, a esos objetos, estar más atento a las gestiones de preparación de términos de referencia, de preparación de firma de contratos, estar atentos al inventario de tabulados e indicadores específicos como los que vamos a ver ya enseguida, y en general estar atentos a los esfuerzos en materia de nuevos informes que vayan señalando los logros, el avance, las desviaciones, el rezago de estos aspectos de cogestión de el PAP. Por último, porque dije que eran 3 razones de ventajas, es que desde el inicio para los diversos componentes, por ejemplo, a efectos de seguir cuidadosamente los elementos experimentales o examinar los supuestos en que se basa un programa innovador y procurar su replicabilidad. ¿Sí? Otro ejemplo de ventaja, porque hay que pensar no solo en el plan, sino que en el seguimiento y en la evaluación, es decir, que al mismo tiempo en el ADN del plan tenemos que pensar en sus niveles de ejecutoría. No es que son procesos aislados. Otro ejemplo es organizar los elementos del PAP y su influencia en el mapeo de procesos internos. Por definición, los procesos internos son los mismos productos intermedios. Si yo tengo 300 procesos internos en mi entidad, si tengo 300 productos intermedios, yo tengo que hacer una segmentación y anticipar cuáles de ellos van a requerir términos de referencia, plan de contrataciones por trimestres, porque no todos los contratos se hacen en enero, aunque alguna gente los planifica para enero, cuando sabemos que en enero no es como uno de los meses más ventajosos para programar desembolsos. Pero sí importante es que al mismo tiempo que establecemos los criterios de planificación, tenemos que pensar en los procesos de ejecución que involucran el seguimiento y la evaluación. Entonces, un sistema de seguimiento, de monitoreo bien diseñado en una etapa temprana, aclara las funciones de los componentes que lo integran y aumenta la eficiencia en función de los costos, ya no solo costos de dinero, costos de esfuerzo, de tiempo, contribuyendo a una buena gestión desde el origen. En el contexto de un programa de desarrollo que participa en el PEP, que participa en el PES, que participa en el Plan de Nación, que participa atendiendo el tema de la emergencia del COVID,
En un contexto de esa naturaleza, las UPEP se vuelven unidades de apoyo, asesoramiento respecto al director de un programa, respecto al asesor técnico principal de un programa, respecto a la MAE, a la máxima autoridad, y o a los equipos operativos encargados de los niveles de ejecución. Los coordinadores o responsables de las operaciones tienen un presupuesto limitado y un plazo determinado en el que se supone que han de obtenerse los resultados previstos. Si ustedes se fijan, los procesos internos tienen una temporalidad. Algunos son mensuales, otros son bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales. Tenerlos clasificados es importante. Por lo tanto, los coordinadores operativos, como dueños de los procesos técnicos, se ocuparán principalmente de los insumos, de los procesos PAP y no PAP. Ejemplo de procesos no PAP, por ejemplo, en materia de viáticos. Se van a encargar también de los productos y calendarios de trabajo, no solo los gerentes, no solo la UPEP, principalmente los coordinadores operativos. ¿Sí? Ahí está la cogestión. Y estarán igualmente interesados en los beneficios o efectos y en el impacto que se esperan dentro de su institución o de su programa, de tal modo que no pueden arguir que los temas de PAP no son de su competencia o que no son acciones que ellos puedan incorporar dentro de sus roles. Por supuesto que sí. Las jefaturas, por consiguiente, son los primeros interesados en la identificación de un juego de indicadores con los cuales dar seguimiento al PAP, al no PAP, a los productos finales, a los productos intermedios, etc. Es competencia de las gerencias operativas, y con esto ya casi voy concluyendo, creo que estoy subrayando bastante este tema de la cogestión, porque es algo que dentro de la cultura organizacional a veces suele eludirse y uno como que voltea a ver para otro lado cuando se plantea el tema de la corresponsabilidad. Es más confortable decir, ah, no, si esto es función de un CAE, ah, no, si esto es función de... Sí, y no debe de ser así. Entonces, las gerencias operativas dentro de toda institución pública, programa de desarrollo, deben de apoyar y acompañar la formulación e implementación de esos sistemas, de esos procesos, donde se incluyan todas las dependencias, todas las acciones que fortalezcan los procesos misionales, de tal modo que se contribuya al control, al uso eficiente, al buen desempeño, al cumplimiento en tiempo y forma. Debemos entender por competencias gerenciales operativas, no la gerencia administrativa, no solo la gerencia administrativa. Las competencias gerenciales son habilidades técnicas que están en todos los equipos, en los jefes, en los coordinadores, en los secretarios, en los subsecretarios, en los subjefes. La gerenciación en este sentido es una competencia de jefatura, directores, sus equipos juntos conducen competentemente la prestación de servicios y o la generación de productos. Resumo, el tema no pertenece a una sola área de trabajo, porque, insisto, a veces por confort uno quiere decir, no, es que le toca ya a la delantera, no, le toca a la defensa, no, ese es tema de la portería, no.
aunque es muy bonito un juego de fútbol, lo fundamental de una plantilla, de un equipo de fútbol, es el trabajo en equipo. Y a veces, si hay necesidad, el portero va a hacer los penales, porque debe de tener las competencias de tirar, de enchutar, voy a decir, el balón. Pero imagínense que no fuera así. Ah, no, que como él es portero. Entonces, el énfasis en esto es fundamental. Como consecuencia de esa cogestión está la trazabilidad de los registros, ya sea en un sentido normal, de adelante para lo que es precompromiso, comprometido, devengado, o en un sentido a la inversa. Si lo que se devengó previo tuvo actividades de comprometido, y si lo comprometido tuvo previo actividades de precomprometido, existen múltiples formas de registrar los indicios de esa cogestión. Un ejemplo de carácter ilustrativo de la trazabilidad y de acciones, indicadores, es consignar los pasos en la adquisición de los servicios de consultoría o de productos que los proveedores entregan a las instituciones. Aquí hay un ejemplo sencillo, ¿sí? Comienza por aquí arriba, identificación. Esto a veces se le da largas a los términos de referencia o a la calidad, y el flujo de caja se programó para febrero, pero la identificación o el requerimiento nunca llegó en esa cogestión y pasó el periodo de los primeros desembolsos y en realidad al tener un monitoreo, que es de lo que estamos tratando de modelar, tenemos que considerar esa trazabilidad, etcétera. No me voy a detener porque ustedes ahí lo miran, pero la publicación de requerimientos para cotización de ofertas, la selección y adjudicación de ofertas, el F01, a nivel de precompromiso, la orden de compra, eso es un trabajo de cogestión. No solo ya vimos que las competencias gerenciales no solo están en una GA, debe de estar de manera horizontal en el involucramiento. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Ha quedado claro por qué no puede el monitoreo, el seguimiento y la evaluación pertenecer solo a la UPEP, solo a las gerencias administrativas?